con nosotros, acompañándonos. Les invitamos para que compartan la transmisión y más personas puedan también recibir la palabra. ¿Ok? Vamos a hablar. Ustedes han escuchado seguramente, si han venido frecuentemente, y obviamente si ya tienes tiempo, con más razón, esto que voy a hablar hoy tiene que estar claro. A veces me parece que lo decimos tanto que damos por un hecho que todos lo entienden, pero hoy voy a hablar, porque estamos hablando de edificación. Digan conmigo, edificación. ¿Estás de acuerdo que cuando hablamos del Evangelio, los que tenemos mucho tiempo en el Evangelio, hemos escuchado mucho esta palabra? Escuchen, hemos escuchado mucho esta palabra. La palabra es revelación, ¿cierto o no? Y le hemos dado muchas, hasta creo que le damos sentidos diferentes. De hecho, se ha usado esa palabra de revelación como algún atributo que algunos especiales tienen, algunas personas como que especiales tienen y que Dios les ha dado revelación, así decimos, ¿verdad? Y es que ese hermano tiene mucha revelación. Es que en esa iglesia se habla mucha revelación. Y parece que también eso es algo no de todos, sino de algunos. Y entonces algunos le han metido hasta a esa palabra revelación una connotación de esfuerzo humano. O sea, pareciera que para que tú tengas revelación también necesitas hacer ciertas cosas. La realidad es de que la palabra revelación vamos a ver hoy un poquito qué significa, pero no me voy a quedar en el significado como tal, porque el significado es muy interesante. De hecho, la palabra revelación en el griego es apocaliptus o apocalipsis. Interesante. Entonces, cuando todos sabemos que es el apocalipsis, escuchas apocalipsis y ¿qué piensas? Escuchas apocalipsis, dices el fin del mundo, ¿no? El fin del mundo, o escuchas apocalipsis y dices el último libro de la Biblia. ¿Estamos de acuerdo? Pero apocalipsis en español, apocalipsis es una palabra griega que en español es revelación. Y cuando tú vas al libro de Apocalipsis, de hecho inicia el apóstol Juan, que es el que lo escribió, y dice, esta es la revelación de Jesucristo. ¿Me escucharon? ¿Esta es qué? La revelación de Jesucristo. Eso es bien interesante entenderlo, porque en el Apocalipsis, para aquellos que les gustan las cosas del fin del mundo, y las 7 copas, las trompetas, el caballo bermejo, las plagas, los juicios, pastor, ¿y cómo va a terminar el mundo? ¿Con fuego o con agua? ¿Qué va a pasar? Porque ya el calentamiento y todos, si tiembla, todo el mundo dice, y eso lo dice allá, lo dice en el Apocalipsis. Si el niño que te nació está un poco feo, le buscas si tiene los 3 seises, porque en el Apocalipsis habla de una bestia, ¿no? Dices, a lo mejor es él. Y me nació aquí en mi casa, en Iztapalapa, acá en la Polvorilla. Entonces, si nosotros hablamos de Apocalipsis y tú vas a leer ese libro, ¿qué es lo que buscas allí? Nada más no voy a hablar de eso, pero estoy en la introducción para que nos demos cuenta cómo hemos usado esa palabra revelación, cómo usamos esa palabra revelación y cómo por no entender de qué se trata nos desviamos. Fíjate, el mismo nombre de este libro, Apocalipsis, que es revelación, y Juan dice en el versículo 1, iniciando, dice, esta es la revelación de Jesucristo. Entonces, ¿qué se supone que tendrías que buscar tú allí, Adrián? En el libro de Apocalipsis. Tu nombre, porque luego se me olvida. Luis, ¿qué deberíamos entonces de buscar si Juan me dice, el autor me dice, este libro es la revelación de Jesucristo? Luis, ¿qué deberíamos de encontrar ahí o de buscar? La revelación de Jesucristo. En otras palabras, Cristo, ¿sí o no? Ok, para que, no voy a hablar de Apocalipsis, pero solo para que ahí nos quede claro, porque hay gente, ¿ustedes creen que hay gente que no conoce nada de la Biblia, pero se ha leído el Apocalipsis 7 veces? Es increíble. Y es más, soy honesto, es más por el morbo, ¿no? O sea, el morbo de ver cómo terminará el asunto, si hay un lugar especial para los malos y qué les pasará, el lago de fuego y todo ese asunto, ¿verdad?
¿Y qué sigue, no? ¿Y en qué estamos, pastor? ¿En el milenio o en qué estamos? Entonces, de entrada del Apocalipsis, el tema no es el fin del mundo. Según lo que acabamos de entender, Luis, el tema no es el fin del mundo, el tema es la revelación de Cristo. El tema es Cristo. El tema no es el anticristo. ¿Escucharon? El tema no es el anticristo. Si tú quieres espantar a tu amigo, no uses el Apocalipsis. Aunque algunos lo usan para espantar, ¿no? Lo voy a espantar para que se convierta. Aunque sea en sapo, pero que se convierta. Y lo voy a espantar. No, o sea, ni es para espantar, ni es para hablar de la gran tribulación, cómo va a estar, qué nos va a suceder cuando surja la bestia, quiénes se van a quedar, quiénes se van a ir. No te dejes sellar. Todo eso lo hemos construido por no entender, me parece, por no entender, en cierta parte, por no entender esta palabra. ¿Qué significa revelación? Entonces Juan, en su libro, en el último, en el Apocalipsis, él dice, es la revelación de Jesucristo. Revelación, entonces, ¿qué significa? Vamos caminando hacia allá. Escribe en tus notas, ¿qué es revelación o qué significa Apocalipsis? Es quitar la cubierta, Luis, quitar la cubierta. O quitar una tapa, o quitar un velo, o destapar. Eso significa. Fíjense, revelación, escribe en tus notas, no es inventar cosas. Porque cuando uno escucha hoy que hay tantos predicadores, por algunos damos gracias a Dios, por otros, con todo respeto, no tanto, porque traen más problema que edificación. Hoy que tenemos, ¿y por qué digo que tenemos tantos predicadores? Porque todos tenemos un dispositivo en la mano y acceso a cantidad de información. Y luego yo lo que noto es que personas se maravillan por la revelación de alguno. Y lo que los está maravillando muchas veces, voy a decirlo de esta manera general, no quiero ser ni específico y estoy tratando de ser respetuoso, pero hay que decir las cosas como son. A veces, mucho de lo que se le llama revelación son inventos. Alguien alza la mano y me dice, sí, alguien me está entendiendo lo que estoy diciendo, yo sé que todos entienden, pero ¿me estoy explicando? Alza la mano si dicen, sí, está explicándose. A veces, Luis, hay mucho invento. Y es que el invento muchas veces, para la gente que tiene comezón de oír, cuando hay un invento, la gente se sorprende y la gente dice, oh, eso estuvo muy bueno, nunca lo había oído. La Escritura, de hecho, nos dice que en estos tiempos iba a haber una comezón por oír. Un deseo por escuchar cosas nuevas, nunca antes oídas o nunca antes vistas, y que por esa comezón de oír muchos se iban a desviar. Pero si nosotros vamos a la palabra, lo que significa revelación, fíjense qué sencillo. Revelación significa algo nuevo. Significa, fíjate, revelación significa quitar la cubierta, ojo, de algo. Es más, voy a atrever a decir, de algo que probablemente tiene mucho tiempo que ya es. O que ya está y que ya existe. ¿Me están escuchando? O sea, revelación, pon ahí en tus notas para que quede bien claro, no es algo nuevo. Revelación es cuando es quitada una cubierta y te deja ver, porque se quitó ese velo o esa cubierta y te dejó ver algo que ya existe, algo que ya está. Vamos a un ejemplo. Cuando el Señor le dijo al apóstol Pedro, le dijo, oye Pedro, eso que acabas de decir, no te lo reveló carne ni sangre, sino ¿quién? Mi Padre que está en los cielos te lo reveló. Entonces vamos de nuevo al significado. ¿Qué le está diciendo Cristo a Pedro? Pedro, se te quitó el velo. Y el velo se te quitó no por carne. Cuando dice carne y sangre, ¿a qué se está refiriendo?
Ningún hombre, incluido tú, Pedro. Escuchen esto, ningún hombre, incluido tú. O sea, si tú crees que eres tú la que entiendes a Dios, dile que está a tu lado, estás equivocado, manito. Manita, estás equivocada. Nadie puede entender, ni ver, ni saber, ni conocer a Dios verdaderamente si Cristo no, si Dios, si el Padre no se lo revela. ¿Escucharon? Porque le dice a Pedro, ningún hombre, escuchen, ni tú, estás en el ningún hombre, en el de ni carne ni sangre, incluye la de él. O sea, ni la tuya. O sea, no me dijiste eso porque eres muy inteligente, Pedro. Me has dicho eso porque el Padre te dejó ver, quitó la tapa y te dejó, en ese caso con Pedro, vamos con Pedro específicamente, fíjate, ojo, en el caso con Pedro, se cumple lo que significa revelar, porque lo que le está diciendo es, mi papá te quitó el velo, la tapa, la cubierta, para que me puedas ver, porque lo estaba viendo a él. Y me viste quién soy yo en verdad. ¿Qué fue lo que le dijo Pedro? ¿Se acuerdan? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Se acuerdan? Y antes de esa pregunta les había dicho Jesús otra. ¿Cuál era? Oigan muchachos, ya que estamos aquí y que tenemos ya más de 2 años caminando juntos, yo quiero hacerles una pregunta. ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Y se dieron cuenta? ¿Quién dice la gente que soy yo? Entonces ellos empezaron a decir, bueno, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres uno de los profetas que reencarnó y volvió a la vida. ¿Ya vieron? Escuchen, humanamente hablando, si no es por el poder, la obra del Espíritu Santo y la voluntad del Padre, ningún hombre, aunque sea muy religioso, puede ver a Dios. Nadie lo puede conocer. Yo estoy contento con eso, porque aquí vemos unos que éramos, y digo éramos porque ya el Señor ha hecho un milagro enorme, pero no conocíamos ni papa de Dios. ¿Cuántos tenían una distorsión de Dios? Totalmente. Decíamos, Dios es así y estábamos perdidísimos. Dios no era como nos imaginamos. Entonces, cuando el Señor nos empieza a quitar las tapas, a quitar los velos y nos destapa y podemos ver la realidad e incluso podemos entrar en ella, entonces, pues algo que sucede con nosotros es que podemos ver claramente a Dios y todo lo que Él es. Y eso no fue por nosotros, sino es por voluntad de Dios. ¿Por qué no le damos un aplauso fuerte al Señor por eso? Entonces, le dice el Señor, la primera pregunta es, ¿qué dicen todos? Me encanta cómo es Jesús, es un excelente maestro, me encanta porque le está dando una clase a Pedro de seminario teológico de 3er grado, porque le está diciendo, a ver, ¿te das cuenta? Dime lo que piensan todos de mí. Y toda la gente pensaba 1000 cosas de Jesús. Y Pedro dice, pero yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces le dice el Señor, ¿ya viste? Ya hay una gran diferencia. Qué peligroso, porque ahí ¿qué hubiera pasado si Jesús le dice, eso, mi muchacho? No, hombre, pues si tú eres el más avanzado. A ver, venga, piensa en la consecuencia, que Jesús le hubiera dicho, no, hombre, estás bien poderoso. Como ahora, ¿no? No, qué gruesa, no, está usted bien grueso, pastor, no. Y ahí está el otro creyéndose, no, si yo sé de Dios, no, es nada más. Cuando quieras te doy clases, los jueves cobro 2 por 1. Si hoy la gente hace así. Entonces se cree que ellos son, ¿sí o no? ¿Han visto? Aquí en Iztapalapa no sucede, eso sucede. A ver, aquí, déjenme ver, en Chile. No, no es cierto. Hola, Gina, está en Chile. ¿Cuántos aman a Gina? Es nuestra oveja que está más al sur de este hemisferio. ¿Y cómo la amamos? Y no es nuestra oveja, es hija de Dios. Perdón, me salió como que el pastor tradicional. Me salió. No, ella es una hija de Dios y nosotros le servimos. Un aplauso para Gina, que está allá, siempre está ahí.
Y algunas veces cuando no podemos transmitir, casi me regaña, pero no me regaña. Porque ella sí dice, pastor, es que yo quiero escuchar esa palabra. Ella vive en un lugar hermoso, en un campo, chicos. El poblado más cercano está a kilómetros de distancia. No tienen ni idea, ¿eh? Y dice que quiere que vayamos todos. Yo le dije, no metas a los de Iztapalapa allí porque lo vamos a urbanizar. Vamos a cortar árboles y vamos a... ¿Por qué no, verdad? Un día rentamos un avión, ¿sí o no? Órale, vámonos todos en un avión a Chile y que nos espere el cuate para que nos espere una semana, ¿no? ¿Cómo ves? ¿Verdad? Y ya nos regresamos. Ya se está riendo Gina. Ok, fíjense. Qué importante es entender esto, porque revelación entonces no tiene que ver con nosotros. Entonces, Jesús rápidamente le dice, ¿te queda claro que nadie puede saber de mí si el Padre no se lo permite? Dile que está a tu lado, eres un privilegiado. No, oigan, abrázalo y dile, eres privilegiado. Verdaderamente. A ver, ¿lo puedes apreciar, Luis? Es que somos privilegiados, brother. Es extraordinario porque este asunto no es de nosotros. Es más, que se te caiga ese argumento, y si eso hoy sucede, será un avance de que tú fuiste el que buscaste a Dios. Él fue el que te buscó, te amó, te perdonó y se te reveló. Y fue Él, brother, fue Él. Por eso estás acá. Y puede ser que muchas cosas, volvemos al mismo, no entendamos, porque de hecho, escuchen esto, cuando decimos no entiendo, fíjate, ¿desde dónde yo digo que algo de Dios no entiendo? Lo voy a responder para ir rápido, porque si no me va a tardar mucho. Cuando un hijo de Dios dice, es que esto no lo entiendo, es sencillo, no te preocupes. Quien no lo entiende es tu alma. Porque en tu espíritu todo está perfectamente bien entendido. Porque siguiendo el principio de revelación, escribe, toda la verdad ya está dentro de mí. Solo necesita ¿qué? Ven qué padre está. O sea, todo, diga que está a tu lado, todo ya está dentro de mí. Eso también te va a librar de los manipuladores. ¿Sabes cuánta gente sigue a gente que le dice, ven porque algo nuevo Dios te va a dar? No tienen idea, ¿eh? Hay miles que van hacia allá. No tienes idea, miles, más de los que te imaginas. Y ahorita en este mismo momento, auditorios se están llenando porque hay promesas que le hacen a la gente de que Dios les va a dar algo nuevo. ¿Cuánto avanzaríamos si pudiéramos entender, si hubiera un poco de revelación y que la gente se dé cuenta que Dios ya nos dio todo? Entonces, cuando decimos no entiendo, vamos de nuevo, seguimos con el significado de esa palabra. Cuando yo digo no entiendo, ¿qué estoy diciendo? ¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo, mi alma todavía tiene velos que no me deja ver claramente esta realidad que ya tengo. Bueno, aquí algunos se les va a sanar una herida que tuvieron a lo mejor de chiquitos. Aunque dicen por ahí que el que nace barrigón, aunque lo fajen de chiquito. ¿Cuál trauma? Dile que está a tu lado, con todo respeto, dile, con todo respeto, no eres tonto. Porque muchos sufren, escuchen, muchos sufren por no entender a Dios. Dile, no te canses, esto no tiene que ver con tu cabeza, dile, no eres tonto, no eres tonto. Dile, mejor disfruta lo que ves, lo que sabes. Disfruta, dile lo que ya escuchaste, que Dios te dijo. Dile, disfruta lo que conoces, porque Dios se va revelando y la revelación, escribe, hay otro detalle, es progresiva. Es progresiva. No hay un hombre, Luis, que tenga toda la revelación.
Dije toda la revelación. Todos tenemos todo, pero toda la revelación es de que no hay ningún hombre que se le hayan quitado todos los velos. No. Una realidad es que escribe y aunque ya tengas a Cristo, no estoy hablando que tienes demonios, ¿vale? No, sí es cierto, pastor, porque yo luego siento cosas raras aquí, me cambia la voz, se me ponen los ojos en blanco. No, es otra cosa. Si eso te sucede, pues te invito a que los días viernes, ¿no, Adrián? Aquí el más chiquito de todos, Adrián, les puede hacer una liberación con masaje para que termines bien. Ah, miren, dice allá en Chile, dice Gina, sí, pastor, acá hay harto terreno para hacer camas al aire libre. Ah, ya nos mandó afuera de su casa, ok. A ver si me la bloqueas, por favor, Abdi. Ah, qué mala onda. Yo, mira, nada más. Ok, Gina, gracias. Se te ama, Gina, tanto. Cuando vengas a Iztapalapa, aquí está el bonsai. Ah, no. No, se pasan, ya. Luego, por eso se desconectan. Ah, nosotros queremos oír revelación. ¿Cómo es la gente? Entonces, fíjate, tranquilo, este asunto no es del inteligente o el tonto. Qué bueno es eso. Porque además no eres tonto, aquí no existe ninguno. Estamos atrofiados del cerebro estamos atrofiados desde, ya estamos peor, ¿va? Les dije que no eres tonto y voy a terminar con que ya estamos atrofiados del cerebro. Es que si vamos con Adán le dio una fregada al cerebro. O sea, Adán le puso nombre a todos los animales. A ver, espérame, le puso nombre a todos. Necesitas para ponerle nombre a todo. Yo luego digo, hay personas que tienen 5 hijos y a los 5 les ponen Luis. Luis Armando, Luis Adrián, Jorge Luis. Entonces, no manches, ¿no se te ocurrió otro? Ay, es que tantos hijos que tengo, dices, 5. O todas Marías, gracias, María Cristina. Ana María. Es increíble. A ver, Adán le puso nombre a todos los animales. O sea, sí se nota allá en el principio que el hombre tenía una capacidad cerebral impresionante. Y que todo eso se dañó por el pecado. ¿Ok? Entonces ya te saqué de la bronca que te iba a decir de tu cerebro atrofiado. Es que a pesar de que nuestro cerebro no está, lo que quise decir, en el nivel de la manera en que Dios lo creó originalmente, por eso hay una salvación que todavía te espera, no sé si lo sepas, hay una salvación que todavía te espera, que es la redención de tu cuerpo. Ahorita tu cuerpo, algunos de ustedes, pastor, yo traigo la gota, pastor, traigo acá. Pastor, la ciática, pastor, ya se me hinchó el hígado acá, pastor, y me salió una bola. Todo eso es por un cuerpo que padece, porque él todavía, aunque tú tengas a Cristo en tu espíritu y esté creciendo en tu alma, tu cuerpo no le ha llegado su día. Y su día no es solamente cuando mueras, o sea, obviamente ese va a ser su día donde ¡pum! Pero después tu cuerpo tiene una promesa, será levantado y será transformado. Porque se tiene que cumplir, porque Dios no deja nada a la mitad, porque todo está presupuestado. Este cuerpo, este cerebro, mi hermano, tan extraordinario que tenemos, tiene que ser restaurado. Entonces, te tienes que empezar a acostumbrar, pongan atención a esto, te tienes que empezar a acostumbrar que por eso la inteligencia que usamos hoy no tiene que ver con la inteligencia humana, sino Dios nos ha dado una mente y esa mente es la mente de Cristo. Esa es la razón de la mente de Cristo, que suena una locura, pero es lógico. Si Dios quiere tratar con seres que tienen un cerebro atrofiado, perdón, bueno, lo digo por mí, tú no, tú eres maravilloso. Pero si tiene que tratar con personas así, pues mejor dice Dios, mejor le pongo un cerebro como el mío. Y dice el apóstol Pablo en 1 Corintios que por eso tenemos la mente de Cristo. ¡Qué maravilloso! Entonces, ¿por qué crees que tenemos la mente de Cristo?
Pati, pequeña, ¿por qué crees que tenemos la mente de Cristo? Porque si no, no podemos entender nada. Entonces ya le vamos bajando a las rayitas de qué. Primero, de que revelación no tiene que ver con nuestra inteligencia. De que entender tampoco tiene que ver con nuestra inteligencia. Hay una mente, porque Dios ya descartó. Y eso nosotros lo deberíamos descartar, aunque ahora yo veo que hay un regreso peligroso. Escuchen esto, hay un regreso peligroso en el cristianismo al intelectualismo cristiano. Ahí lo dejo, punto de vista particular. Vuelvo a repetirlo. Hay un retorno peligroso al intelectualismo cristiano. Gente que está trayendo un evangelio muy rebuscado, muy profundo, muy así, que solo algunos podemos entender. Yo vuelvo a lo mismo. Nadie puede entender nada si no es por el Espíritu. Y hay un culto, de hecho, al intelectualismo. Porque ahora parece que entre más hables técnicamente el evangelio, tú estás más avanzado, la gente más te aplaude. Yo soy de los que creo que el evangelio, más que discursos y más que palabras, aunque sí, definitivamente una persona que ha sido transformada cambia su lenguaje. Una persona que está siendo transformada es cambiado tu lenguaje, porque tu lenguaje refleja lo que estás creyendo y la realidad en la que estás posicionado. Entonces es lógico que si estás entendiendo que estás en una nueva realidad en Cristo, porque el Señor te lo está revelando, tu lenguaje se va a empezar a ajustar a ello. Y antes tú decías, yo espero que Dios me bendiga algún día, y cuando se te revela que ya tienes todo, entonces tú dices, gracias a Dios por todo lo que has hecho en mí. Entonces tu lenguaje va cambiando. ¿Estamos bien? Esa es una cosa, porque el evangelio es vida. A otra es de que nos aprendamos también los conceptos, las estructuras, los mensajes del evangelio, los principios y las verdades, que las repitamos también, que pensemos que eso es lo que tiene efecto. Por ejemplo, en una predicación no es el efecto de que también alguien te enseñó. Vuelvo a decirlo, no es ese. Lo más importante, aunque sí es importante que seas expuesto un evangelio correcto, pero lo más importante, porque eso hasta te guarda de engaño y de falsedad, es que tú aprendas a discernir con el oído que tienes en el espíritu de lo que es verdad y lo que no es. Hay cosas que suenan como verdad y no lo son. Mis amados hermanos de Chihuahua, dice mi querido ingeniero Arrieta, pastor, nos hiciste mucha falta en el Congreso en Chihuahua, te extrañamos, saludos y un fuerte abrazo. Yo también como los extrañé, en esta vez no se pudo, pero ya habrá oportunidad. Dile a la persona que está a tu lado. Entonces, ¿va quedando claro lo que es revelación, Saúl? ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Ya le estamos quitando ahí unas telarañas? ¿Sí? ¿O estás más enredado que al principio? ¿Qué revelación, Luis? Quitarse la cubierta. ¿Por qué revelación escribe? ¿Por qué revelación? Pon allí, precisamente, para saltarse la mente humana. Ojo, Dios no quiere pasar nada por tu mente. Y nada es nada, Adrián. ¿Me escuchaste? ¿Sabes cuál es el mayor problema de los hijos de Dios que tenemos? Y el primero soy yo, es mi cabeza. Dios me ha indicado, me ha dicho, me ha enseñado cosas que cuando las pienso aquí, las desarmo. ¿A quién le ha pasado? Y lo que era claro para mí hacer, porque vino de la realidad de Cristo, lo que yo sabía que debía hacer, cuando lo pensé, ¿a quién le ha pasado? ¿Qué pasa cuando lo empiezas a meditar? Ya dices, no, pero, y no lo haces. ¿Lo negocias? Somos expertos para eso. Agarras una parte, lo que te conviene, la otra la desechas.
¿Y no fue el diablo? ¿No fue el peor enemigo que tú tengas? Fue nuestra mente. Entonces, vamos a ver cómo se lo dice el apóstol Pablo a los Gálatas. Gálatas capítulo 1 y vamos a leer a partir del versículo 11. Seguimos viendo cosas de revelación. ¿Por qué? ¿Cómo se llama la enseñanza de hoy? En la edificación. Pongan allí la revelación en la edificación. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque no podemos ser edificados sin la revelación de Cristo. Qué bueno que le estamos entendiendo. Fíjense, ojo. No podemos ser edificados sin la revelación de Cristo. No dije sin el conocimiento de Cristo. ¿Cómo dijimos? Sin la revelación de Cristo. No podemos ser edificados. No somos edificados por leer libros. ¿Cómo es posible que existe una iglesia del primer siglo? Escuchen esto. ¿Cómo es posible que existe una iglesia del primer siglo? Escuchen esto. Sin libros, sin Biblia, sin libros, caminando en el propósito de Dios, cumpliéndolo, avanzando, extendiendo su reino. Y les bastó prácticamente una generación para prácticamente llegar con el evangelio hasta el Imperio Romano, hasta la cabeza. Y en 3 siglos, háganle así, 3. ¿Cuántos irás a vivir tú? Ay, pastor, y con trabajos. Tengo 28, ya traigo el ácido úrico, y pastor, ya se me jala aquí. Cuando mi hijo me dice, mamá, mi novia y yo vamos a hablar contigo, ya siento que se me jala aquí. Sí. Esa iglesia en 3 siglos llegó hasta Roma, llegó hasta el César, y el César, el emperador de aquel tiempo, por la razón que tú quieras, él dijo, nos hacemos cristianos. Aunque eso, ya expliqué todo eso, ¿no? Aunque eso mató la vida de la iglesia y sacó a la iglesia de la vida, escuchen esto, sacó a la iglesia de la vida y la metió a la organización religiosa. Y ahí mató gran parte del empuje y del poder de esa iglesia. Pero lo que quiero decir es, como sea, al 3er siglo, ya el Imperio Romano estaba haciendo una transición, estaban conociendo a Cristo. ¿No es eso un gran avance? Di conmigo, y prácticamente sin libros. Revelación es indispensable para la edificación correcta de la iglesia. Pero ojo, bueno, ahorita voy a decir 5 aspectos de la revelación. No me quiero adelantar. Vamos a leer Gálatas 1, versículo 11. Mas os hago saber, hermanos, fíjense lo que dice Pablo del evangelio que él predica a los Gálatas. ¿Quién sabe cuál era el problema de los Gálatas? Venga, rápido. ¿Quién sabe? Se habían desviado fe, gracias, ¿por qué? Se habían regresado otra vez, ¿a dónde? A la ley. Se introdujeron algunos maestros que dijeron, yo no sé por qué Pablo es tan radical. Yo no sé por qué Pablo es tan radical si podemos seguir en el evangelio y además seguimos cumpliendo la ley. Entonces, como la ley dice que nos circuncidemos y como sabemos que somos el pueblo de Dios y honramos a Cristo, somos muy especiales, pues sí nos circuncidamos. Pablo con eso les dijo, y aquel que lo circuncida, que se lo corte todo. Así dice. Le dice, sí. Y aquel que se circuncida, así dice o no. Yo también dije, sí. Y lo buscaste en otra versión, suena más feo. Sudas frío cuando te imaginas esa circuncisión. No, es que Pablo está enojado, porque Pablo dice, a ver, si Cristo
es nuestra circuncisión, porque Él circuncida nuestro corazón. Circuncisión es quitar la carne, pero fíjense, quitar la carne, pero no de esta carne, la carne como naturaleza, o sea, llevarla a la muerte para que tú ya no vivas en la carne, sino que vivas en el espíritu. O sea, esa circuncisión judía de quitar el prepucio, ese es quitar un pellejo. Y dile que está a tu lado, y quitando un pellejo no se te quita nada. Sigue siendo el mismo. Bueno, sin pellejo, pero el mismo. Dice uno, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? Entonces Pablo lo que está diciendo es, ¿cómo es posible que Cristo quitó la naturaleza de carne? Y tú regresas a que vamos a quitarnos los pellejos. Entonces dice Pablo, pues aquel que te circuncida, que quede como almohadita. Qué mal. Me van a regañar. Dice una hermana, pura revelación. Sí. Versículo 11. Entonces ese es el problema de los Gálatas. ¿Ya vieron? ¿Cuál es el problema de los Gálatas? Retroceder. Os hago saber, hermanos, versículo 11, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Qué bueno está eso. ¿No es según qué? Hombre. Versículo 12. Pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno. Eso está muy fuerte. ¿Saben qué está diciendo ahí incluso? ¿Saben qué está haciendo Luis? ¿Sabes qué está haciendo? Se está deslindando. Escuchen esto, porque también sucedió en el primer siglo. ¿No creen que para la iglesia del primer siglo todo fue miel sobre hojuelas? Ay, no, pastores, que ellos no estaban necesitados aquí en Iztapalapa. A ver si lo hubieran podido lograr en Iztapalapa. A ver cómo vencen allá la crucifixión en Semana Santa en el Cerro de la Estrella. No, espérame. Ellos desde el principio, escucha esto, ¿sabes cuál fue uno de los problemas que esta iglesia primera enfrentó? Fue que la primera iglesia judía que se convierte, esa primera iglesia judía que se convierte, en un punto se estanca y se queda, deja de avanzar. Te voy a decir por qué. Porque les costó muchísimo trabajo dejar lo judío, lo judaico, la ley. Jesús les dijo, id por todo el mundo. Y ninguno de esos apóstoles a los que le dijo ir por todo el mundo fueron. El Señor tuvo que levantar a otro apóstol. Un apóstol que era más global. Un apóstol que tenía dos nacionalidades. Era judío, pero también era romano. Un tipo loco que además hablaba los idiomas necesarios para poder ir a cualquier parte del mundo como el Señor quería desde un principio. Entonces dice el libro de los Hechos, si tú lo lees por allí, dice que, fíjense, que tuvo que venir una persecución para que la iglesia saliera de Jerusalén. Es que si Dios te dijo que salieras, pero tú no quieres salir, abraza al que está a tu lado. Dile, tranquilo, Dios te hace salir. Como sea, te hace salir. Aunque sea corriendo y huyendo por tu vida, pero te hace salir. Eso me gusta de Dios. Porque su propósito se tiene que cumplir. Entonces, esa iglesia dice, estamos ya muy bien aquí. Se están convirtiendo. La iglesia empezó a crecer. Además, como que el pueblo nos acepta. Y como que aparte, pues somos el pueblo de Israel, la nación santa, el pueblo escogido por Dios. Pues aquí estamos muy bien. Y acuérdense que uno de los problemas, escuchen, acuérdense que uno de los problemas del entendimiento judío es que el entendimiento judaico, no estoy hablando de la ley de Dios a ellos. Acuérdense que, a ver si esto queda
Esto requiere una explicación mayor, pero te lo dejo para no dejar cabos sueltos. Te voy a decir una cosa. Cuando yo hablo de la religión judía, quiero que quede claro esto. Dios no le dio religión judía a Israel. Dios a Israel le dio la ley. Ellos hicieron la religión judía. Lo vuelvo a repetir. Para que quede claro. Porque no estamos en contra de Dios, por supuesto que no. La religión judía fue la creación de Israel a la ley que Dios le dio. Si analizamos todos bien la ley que Dios les dio, sorpréndanse, era una ley que tenía que llegar a todo el mundo. Pero Luis, Israel se equivocó. Como todos los seres humanos creyeron que el asunto era, Ivonne, solo para ellos. Y entonces ya empezaron a llamarle perros. ¿A quiénes? A los gentiles. Y ellos empezaron a decir, a ver, allá está Samaria de los gentiles, con esos ni te juntes. Así que si tú querías ir a pasar del otro lado de Samaria, si ustedes ven un mapa, está Israel así, ¿no? Y Samaria está en medio, así como una islita adentro. Entonces, si tú querías ir al norte, tenías que rodear Samaria, porque tú no te juntas con la chusma. Y muchos religiosos decían, porque así lo manda Dios. Eso es mentira, eso lo inventaron ellos en su religión. Dios no, o sea, por eso Jesús, cuando iba al norte y tenía que pasar por Samaria, Jesús va caminando y de repente van ellos caminando. Me imagino que iban así y de repente pasa como cuando te ha pasado a tú, seguro, a mí apenas me pasó con mi esposa, que vamos caminando y de repente siento que ella me choca, ¡puc! Y yo, ¿por qué? Porque ella pensaba que era para allá. Y yo digo que es para allá. ¿Sí te ha pasado? Que vas con alguien y chocan. Pues así va Jesús con los discípulos. Y de repente todos, pum, jalando para allá. Y dijo Jesús, ¿pero por qué por allá? No, es que es Samaria. Pero si vamos hacia allá, no, pero no podemos pasar por allí. ¿Qué no ves que no nos llevamos con ellos? Y Jesús dijo, ¡ey, tranquilos! Relájense, vayan por unas tortas. Yo voy a entrar a Samaria. Y pasó por Samaria. Una vez sale de Israel, por otra ocasión, sale de Israel a la región de los sirofenicios y le hace un milagro a una mujer sirofenicia. Y seguro muchos dijeron, pero Señor, ¿por qué haces eso si tú fuiste enviado a los hijos de Israel? Claro, él tenía que cumplir la salvación para Israel, porque a Israel primeramente, di conmigo primeramente, se le revela a Dios a través de una ley. Y con ellos tenía que cumplir todo lo necesario para completar la revelación y finiquitar el antiguo pacto. Pero siempre Jesús mostró su intención de llegar a todo el mundo. Todo esto lo estoy diciendo porque era peligrosísimo lo que le estaba pasando a los Gálatas. Si los Gálatas regresaban, si dejaban de avanzar en la verdad de este evangelio por un evangelio mezclado entre cosas que Pablo les enseñaba y otras cosas que los hombres inventaban y que se traían de la ley, lo que podía suceder fue lo que le pasó a esa primera iglesia cristiana, voy a llamarle así, a esa primera iglesia judía que no quería salir. Y si tú lees Hechos, dicen que después de la persecución salieron, fíjense qué chistoso, salieron todos, con excepción de los apóstoles. ¿Ah? Y sorpréndete, lee el libro de los Gálatas. Te estoy leyendo algunas cosas de Gálatas y de Hechos. Léanlo, les puede servir.
Esta iglesia de Jerusalén, escuchen esto, de hecho le trajo algunos problemas al avance de la iglesia en el mundo. Y hubo algunos hasta roces de la iglesia de Jerusalén. Por ejemplo, con la iglesia de Antioquía, que fue la iglesia que creció más, y esa iglesia de Antioquía fue la que lanzó en sus 3 viajes al apóstol Pablo a darle la vuelta al mundo. Y un día, como siempre hacen los religiosos, cuando escucharon que Antioquía crecía y avanzaba, enviaron a unos a ver qué estaban haciendo los de Antioquía. Incluso les llama espías. ¿Ustedes pueden pensar que haya espías cristianos? Bueno, todo eso es capaz, escuchen esto, todo eso es ¿por qué? Por no comprender correctamente el evangelio, el propósito de Dios, por no permanecer en la revelación de Cristo, por no tener cada vez más claro cuál es la razón, el motivo y el propósito por el cual Dios nos salvó. Por eso nunca va a estar de más que tú y yo lo recordemos, chicos. Porque tú y yo no estamos aquí para tener una religión cristiana, ¿verdad que no? Tú y yo estamos acá, ¿por qué? ¿Por qué nos salvó el Señor? Nos salvó para su propósito. ¿Y cuál es su propósito? Para manifestarlo a través de nuestra vida, para que Cristo lo llene todo en cualquier lugar, para que nuestros amigos, todos los que nos rodean, la gente que está ahí a tu alrededor, pueda ver a Dios, no una religión. ¿Están aquí? Por eso no nos importa a nosotros si tienen o no tienen. No, mira, si tenemos a Cristo, tenemos todo. Y si lo entendemos y lo podemos ver y Él puede ser una realidad en nuestra vida. No, hombre, este mundo, escucha, este mundo, Dios sabía, el Señor sabía, tan sabía que envió a su Hijo. Su Hijo preparó y enseñó muchísima gente, pero Él entendió que si podía preparar a 12, si Él podía sembrar su semilla en 12, el mundo se lo comían. Esos se lo comían. No sé si me explico. No necesitamos ser muchos, familia. Necesitamos que Cristo crezca y viva a través de nosotros y que nuestros amigos vean a Cristo, no una religión. Y diga él, este amigo, diga, mira, ese viejo loco, sí está loco, pero que algo tenía de razón. Y fíjate que sí, yo quiero tener a Cristo en mi corazón. No porque voy a pertenecer a ustedes y les prometo venir todos los domingos. No, aquí nadie promete venir todos los domingos, porque además ni prometan porque luego ni cumplen. Estamos acá, como lo dije la otra vez, ¿por qué? Porque entendemos la necesidad precisamente de ser edificados correctamente. Porque hay gente que se conecta y nos ve desde el otro lado del mundo, porque también entendieron eso. Y todos queremos, los que entendemos y conocemos y vemos a Dios y es nuestro Salvador, humildemente desde nuestro lugar, porque nuestro Señor es el todo, todos queremos cumplir el propósito del Padre. Pero no podemos cumplir su propósito si no tenemos la revelación de Cristo. Entonces el apóstol Pablo tenía que guardar este evangelio. Aquí está haciendo él una diferenciación. Él está diciendo, al decir, yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, ¿saben a qué se está refiriendo? Sorpréndete. Él está diciendo, yo ni siquiera recibí este evangelio de la iglesia de Jerusalén, que ya estaba bien infectada de religión. ¿Me escucharon? Él está diciendo, no, yo no recibí este evangelio de los pilares de allá de Jerusalén, como les llamaban. Creo que el primer pastor en Jerusalén fue Jacobo. Sí fue Jacobo. Lo que está diciendo él es, este evangelio no me lo predicó Jacobo. Escuchen esto, este evangelio no me lo predicó Pedro. Es más, Pedro en una de sus cartas dicen, créanle a Pablo. Pónganle mucha atención porque hay muchas cosas que dice Pablo que son difíciles de entender. Pero doy gracias a Dios. O sea, tiempo después, aunque en la Biblia también encuentras un roce, un encontronazo entre Pablo y Pedro. Aunque eran hermanos y amigos inseparables. ¿Por qué se ríen? Estos hermanos, ¿verdad? Ese grupo hermoso de alabanza del norte. Pedro y Pablo eran hermanos. Se pelearon, ¿sí sabían eso?
¿Sí saben que Pablo le dijo a Pedro, Pedrito, eres un hipócrita? ¿Ah? ¿Eres un hipócrita? Porque tú ya conoces esta verdad y te comportas como judío. Cuando vienen los judíos a visitarlos, te haces judío. ¿Qué pasó? Espérame, pero no juzguemos tan feo a Pedro. Pedro transicionó. Le costó. Pero al final en su carta dice, vientos por Pablo. Hay cosas difíciles de entender. Sí, ¿sabes por qué son difíciles de entender? Estamos hablando de revelación. Mira, creo que fue la introducción esto. ¿Sabes por qué difíciles de entender? Porque el problema de Pedro está acá. Y Dios lo que hizo con Pablo, lo primero fue, con Pablo fue un knockout, ¡pum! Y de ahí, ¡pum! Se va, lo deja ciego, lo manda con un discípulo que ni su apellido sabía. Llega otro discípulo, ora por él y le abre los ojos y de allí se va al desierto. ¿Cuánto tiempo en el desierto? Tú dices, a mí que me manda a Cancún. Pero él lo manda al desierto. 5 años. ¿Cuántos? ¿Y sabes para qué? A ver, ¿por qué creen que pasó ese proceso? De allá al desierto. Yo tampoco lo sé, por eso les pregunto. No, pues es lo que hace Dios para desarticular todos tus argumentos. Sí, Luis, o sea, tengo que derribar todos tus argumentos. Lo primero que tengo que hacer es llevarte a un lugar donde ya no tengas ninguna influencia humana y todos tus argumentos humanos te los pueda yo remover e instalar. Vamos, como dicen los jóvenes hoy, un nuevo chip. Esto es otra cosa, pero te necesitas desintoxicar. ¿Ven lo que dice entonces el apóstol aquí en el versículo 13? Bueno, el 12. Yo este evangelio ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. ¿Ya vieron? ¿Por qué? Fuerte, ¿por qué? Fuerte, ¿por qué? Por revelación, o sea, lo recibí porque se me quitó la tapa, se me quitó el velo de Jesucristo. Se me quitó el velo de Jesucristo. Sería bueno que pusieras esa frase. Se me quitó el velo de Jesucristo. ¿Sí, Saúl? ¿Por qué? Versículo 13. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta. O sea, está diciendo, ¿sabes cuál fue mi cambio? Mi cambio, escribe ahí. El resultado de revelación es transformación. ¿Ven lo que dice el 13? Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. O sea, ve su comportamiento. ¿Qué hacía? Estaba en el judaísmo persiguiendo a la iglesia de Dios y la asolaba. Versículo 14. Y en el judaísmo, en esa religión, aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso, escuchen, mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Yo era más religioso que todos y es más, yo era más celoso, o sea, escuchen esto, yo perseguía a la iglesia creyendo que estaba haciendo lo correcto. Él estaba creyendo verdaderamente que lo que estaba haciendo era verdad. O sea, él estaba según en lo correcto. ¿Cómo alguien, escuchen esto, por eso el evangelio que nosotros tenemos que compartir, escuchen esto, pónganme mucha atención, porque aquí está la clave. Aquí, escuchen, miren, todos hemos cometido un error, les voy a decir cuál. Yo he sido el primero que he cometido ese error. A veces he querido convencer a las personas. ¿Alguien le ha pasado? Dígame, yo creo que a todos.
Y a veces te he querido convencer y digo, no, le voy a decir esto, y luego por acá, y luego por acá, y hacemos una argumentación para tratar de convencer a alguien. No. El evangelio, escuchen, no opera así. Nadie, escriban esto, nadie se salva por convencimiento. Nadie. Nadie. Nadie se salva, ni es más, voy a decir, nadie, escuchen, nadie se salva por un discipulado. Entonces, ¿para qué es el discipulado? Es que el discipulado no es para salvación. Discipulamos, ¿por qué? Para entrenar a las personas a la nueva vida que portan. Nadie, gracias. Nadie puede redimir a su hermano. Tú no puedes, ¿ya te quedó claro? Tú y yo no podemos convencer a nadie. Tranquilo, Luis. No, pero es que esto se lo tengo que compartir a mi tío. Él tiene que saberlo, tranquilo. O sea, sí compártele, pero ni te desgastes. Tú no, hasta hoy nadie, ni tú lo vas a lograr, no vas a ser el primero. Hasta hoy nadie ha salvado a nadie porque lo convenció del evangelio que porta. No. ¿Cómo se convirtió este hombre? Este hombre que está incluso persiguiendo a la iglesia y la está matando. Y que es un judío celoso de sus tradiciones. ¿Cómo? Escucha, ¿cómo convences a alguien así? Versículo 14. Perdón, el 15. Fíjense, ¿cómo? Versículo 15. Cuando agradó a Dios. ¿Cuando agradó a quién? Cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre. Bueno, claro, eso ya lo supo. Adrián, fíjate, eso ya lo supo ya cuando se le reveló Cristo. Miren. Antes de que Cristo se te revele, tú piensas que eres el hijo de doña Juanita. No, eres un hijo de vecino. Antes. Pero cuando Cristo se te revela y se te es quitado, ¿qué? La tapa, el velo, ¿qué crees? ¿Te das cuenta de esto que está diciendo Pablo? Que Dios te apartó desde el vientre de tu madre. Cuando agradó a Dios, pero fíjense qué manera de manejarlo Pablo. Cuando agradó a Dios, o sea, es en el momento de Dios. El Dios que ¿qué? Que me apartó desde el vientre de mi madre. Entonces te voy a hacer una pregunta. Antes de que tú recibieras a Cristo, ¿ya habías sido apartado? Está. Entonces hay que reconfigurar cosas, ¿no? Dios te guardó de un montón de cosas cuando ni eras cristiano. ¿Alguien se ha dado cuenta de eso? Luego nosotros nos atrevemos a decir, no, ese no tiene salvación de Dios porque no ha aceptado a Cristo en su corazón. Yo ya le digo a la gente, mejor guarda silencio. Hemos sido muy aventurados en, somos expertos en decir, no, este se fue al cielo, este se fue al infierno. A mí me han mandado mensajes, pastor, dígame, esta persona, a ver, una persona que hace esto, ¿se va al cielo o al infierno? Ya le decir, mejor dime que es tu suegra, dímelo. Pastor, ahí está, pastor, y una persona que se suicida, a ver, dígame. El otro día le explicaba, le daba un comentario de lo que yo opino de eso. La persona que se suicida, ¿qué pasó? ¿Verdad que se va al infierno? No voy a hablar de eso, ni se me quedan viendo, díganos, pastor. Eso continuará. Y luego se agarra el texto, porque el que destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá al tal. A mí así me lo enseñaron. Entonces dije, no, sí. Cuando tú lees ese texto, y lees el contexto, digan conmigo contexto, pues se acaban los pretextos. Entonces, lee el contexto, y el contexto no habla ni de suicidio, ni habla del cuerpo humano. Escuchen. ¿Sabes de qué habla?
el que destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá al tal. Sí lo dice la Biblia y lo dice el apóstol Pablo. Y el contexto habla de que el templo de Dios es la iglesia. Entonces lo que está diciendo Pablo es el que se mete. Vamos para que vean el concepto de Pablo, de la importancia, de la magnitud de lo que es iglesia en la tierra. Lo que Pablo está diciendo, el que se atreve, escuchen, intencionalmente a destruir a la iglesia, y está hablando de edificación el contexto, porque antes de eso habla de los que se sobreedifican, unos con oro, plata y piedras preciosas, y otros con heno, madera y hojarasca. Ese es el contexto. Entonces Pablo dice, en ese contexto, esa es la edificación personal, pero en la edificación general, el que va en contra, en otras palabras, el que edifica sin Cristo y destruye la iglesia, Dios lo destruirá al tal. ¿Qué responsabilidad tan fuerte de los que edifican? Si no es cualquier cosa. Ay, pastor, hoy sale cualquiera, ¿no? Decía Fabián Liendo hoy en esta semana en el Congreso de Chihuahua, me gustó el ejemplo que tomó. ¿Quién? Imagínense, hay un médico, un cardiólogo, cirujano, una persona que está operando del corazón a otro y le abre y opera. Y va pasando alguien y lo ve y dice, wow. Oiga, qué bueno eso que usted hace. ¿Cuánto ayuda a la gente al operarla del corazón para que no mueran? Yo quiero hacer lo mismo. ¿Me deja operar al siguiente? ¿Tú lo dejarías? ¿Y el siguiente es tu mamá? Tú le dices a ese muchacho, sí, pásale, agarra el cuchillo. Y si a él se le ocurre hacerlo, es casi seguro que lo va a hacer mal. Y que en vez de edificarla y traerla a la vida a tu mamá, pues ya la vamos a despedir, ¿no? Más allá del sol. Este la va a llevar más allá del sol. A ver, ¿quién hace eso? En la medicina no sucede. Pero ¿saben qué? Creo que en el cristianismo sí. Tristemente. Entonces Pablo dice, no, señores, si edificas mal, estás destruyendo la obra de edificación de la iglesia. Y si destruyes la obra de edificación de la iglesia, estás en un grave, grave problema. Bueno, el apóstol Pablo, para terminar, dice, vean él lo que hizo la revelación en su vida. Cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, escuchen, y me llamó por su gracia, desde el vientre de su madre, le agradó a Dios. ¿Se dan cuenta? Pongan atención, ¿se dan cuenta? Pablo está diciendo, todo fue de él. ¿Sí o no? Todo fue de él. Y dice el 15, el 16, y me llamó por su gracia. Revelar, fíjate, cuando agradó a Dios, ¿qué? Revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. Wow. Y ahí nos quedamos. Continuaré la semana que viene. Escucha, revelación transforma. Luego decimos, ¿por qué no? Y ha escuchado mucha palabra, ¿y por qué no cambia? Porque muchas veces no estamos hablando a Cristo. Es más, nosotros cometemos muchos errores, los predicadores. Y a mí no me da miedo decirlo y de verdad le pido muy seguido perdón a Dios por todo eso. ¿Sabes qué hemos hecho? Hemos predicado de muchas cosas que no son Cristo. Y si seguimos así, escuchen, si tú me oyes y edificas, si seguimos así, seguiremos afectando a la iglesia de Cristo y consecuencia. Por eso no hay transformación. Prediquemos Cristo, comamos Cristo, que Cristo sea revelado a nuestra vida.
cada vez que en ti hay un destape, escucha, cada vez que en ti se quita un velo, hay un avance y hay una transformación en tu alma. Amén. Da un aplauso fuerte al Rey. Gloria a Dios. Ponte de pie en esta hora, ya terminamos. Próxima semana seguimos con la parte 2 de esto, ¿vale? No lo terminé hoy porque obvias razones se nos fue el tiempo.